pobre es una cuestión económica. Entonces, ¿cómo arreglo la pobreza? Bueno, puedo dar becas a muchos jóvenes, puedo dar becas a viejitos, a madres solteras, pero una cosa, los pobres, ¿por qué son pobres? Porque hay un sistema que es estructural, se llama el capitalismo. Pero si toco eso, se me viene enfrente políticamente toda la burguesía y el poder económico. Hay que ver si tengo capacidad de dominar ese choque. Fidel Castro hizo una revolución socialista, luchó contra el capitalismo, colectivizó las tierras, etc. ¿Y qué pasó? El imperio lo bloqueó. Desde el año 60 hasta hoy, los pobres cubanos llevan 60 años bloqueados y sufren, pero están como los árboles. Había una novela que se llamaba Los árboles mueren de pie. No se ha entregado y está a unas pocas millas de Estados Unidos, pero se le han caído muchas hojas y ha sufrido mucho ese pueblo. Bueno, es un ejemplo de política, de dignidad, pero no es un ejemplo económico, porque la gente vive con mucha simplicidad, pero sin embargo sigue siendo ejemplar. Puede que otros pueblos tengan más bienes, pero menos dignidad y más pobres, porque en Cuba la media es muy baja de consumo, pero no hay tantos pobres como nosotros. En fin, se hablan de ustedes, optar económicamente, hay que ver cómo, y vamos a discutir qué es lo posible o no posible dentro del cumplimiento de principios, y entonces ahí va a venir una cuestión de razón estratégica, que es otro nivel también de las instituciones. Es posible que no elija lo mejor, pero lo posible mejor. Y entonces uno decir, mire, entre lo que hay, es lo menos malo. Y eso ya es bueno, porque lo otro es peor. Pero no es la revolución que yo quiero, y bueno, pero a ver, hazla y vamos a ver qué sale. Entonces usted es un reformista. Cuidado, vamos a hacer filosofía política y vamos a entrar a discutir lo que se discute en la calle y en la academia y en los movimientos juveniles y en la televisión y en todo vamos a entrar. Pero lo cierto es que sí, hay un nivel material económico y lo que produce la pobreza es el capitalismo. Hoy, y el capitalismo se entiende, y Marx lo define muy bien. El capitalista paga parte de la creación de valor del obrero, y hay una parte no paga, y le llama Marx plusvalor. El plusvalor es una creación del obrero desde la nada del capital que se lo apropia el capital. Y entonces el obrero, por más que trabaje, siempre va a ser pobre, y el rico se apropia de la parte no pagada. En alemán se llama Unbezahlte Teil, la parte no pagada. Y el pobre es aquel que recibe menos salario del bien que produce. Y el rico es el que acumula lo no pagado del obrero y de manera institucional. Puede decir que es una institución de explotación. Sí, señor. Y entonces habría que superarlo. Sí, señor. Y políticamente, ¿qué lo va a hacer? Pues se hará en el momento oportuno, cuando sea posible. Y ahí viene todo el problema.
ahora, o entre 10 años, o entre 50, o nunca, o etcétera. Y entonces la política es compleja, porque quizás yo quiero hacerlo mejor y nadie me entiende. O lo quiero hacer como los sandinistas. Los sandinistas hicieron una revolución en serio. No fue ortodoxa marxista, no lo hicieron los obreros, lo hicieron los campesinos. Los líderes eran de pequeña burguesía estudiantil y hasta cristianos. Los comandantes sandinistas eran de una parroquia. Mónica Baltodano y muchos de ellos, así que no cumplían con la consigna del Partido Comunista. Hicieron una revolución y funcionaba. Y empezaron a desarrollarse, y muy bien, y Nicaragua estaba en buen camino. ¿Y qué pasó? Estados Unidos dijo, no, mal ejemplo, esto no puede ser. ¿Qué hizo? Le hizo una guerra, los contras, los puso en Honduras, le puso 100.000 soldados. Y los pobres nicaragüenses, con una mano construyendo la revolución y con la otra con un ejército de 100.000. Y 10 años. México hubiera resistido si allá en California y en Texas hubiera habido un ejército de 100.000 soldados luchando. Y en una semana poníamos la banderita blanca. Los sandinistas lucharon, se defendieron, resistieron, pero al fin el pobre, después de años, en el 1980, cuando hubo una votación, la gente dijo, bueno, ya no podemos vivir, no tenemos bienes, es una guerra continua, nos matan a nuestros hijos, no podemos, vamos a cambiar de gobierno a ver si podemos. La revolución no fue vencida, sino militarmente. Fue un triunfo, pero no logró el fruto, porque el imperio es el imperio. Y Nicaragua es un país chiquito que entra en un barrio de New York o de México. Entonces, fracasó, no, pero fue destruida. Políticamente le pusieron un gobierno y miren cómo están ahora, están con Ortega, que era comandante sandinista, un héroe, y hoy es un dictador. ¿Qué pasó? Fue cambiando hasta que al fin logró la mayoría, sin ser revolucionario ya, sino un gobierno de segunda, y por último le gustó el poder y hasta la gente pobre que se levantó también le da balazos, lo mete preso, y ahora tenemos un dictador a los Somoza. La política es complicada. Yo estuve en Nicaragua y conozco a Somoza, a Ortega y al comandante. Ellos, he estado con ellos y he dado cursos en Venezuela, en Nicaragua. Y me ha dolido lo que pasó, pero entonces tenemos que sacar conclusiones teóricas. Lo posible es lo político. Entonces usted es un pragmatista. No, con principios. Veremos cómo funciona. Bien, un ámbito de la esfera de las instituciones es la economía y es fundamental. Entonces, algunos van a decir, dándole beca, pues es como limosna al pobre. Y entonces decía Mao, no hay que darle un pescado, hay que enseñarle a pescar. Sí, hay que enseñarle a pescar, pero lo que pasa es que vive en el Distrito Federal y no hay ninguna laguna ni sabe cómo funciona el anzuelo. Así que no puede pescar, pobre. También para pescar es tener condiciones. Y si no, entonces no es fácil, es muy complicado. Yo lo que quiero mostrarles es que tenemos que tener un realismo crítico. Y el realismo es ver lo posible. Y crítico es primero los pobres de todas maneras. Porque sí podemos pensar en ellos y hacer todo lo posible para ayudar. Pero cuidado, no siempre es del todo posible tampoco. En estos días ha habido
de informe en el Palacio Nacional. Ahí aparecieron Slim, los grandes capitalistas en primera fila. ¿Dónde estaban los militantes obreros, nuevos, no charros? ¿Dónde estaban los indígenas? Hubiera sido lindo 100 indígenas con sus vestidos. No hubo ninguno. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, hacer lo posible, pero cuidado, porque para hacer lo posible y lo posible al final hay que ver qué hago. Entonces, la teoría ayuda a lograr también a la crítica interna, no externa. No la que quiere destruir, sino construir. Pero hay que hacer la crítica. Si no, aplaudimos, pero no llegamos. El intelectual no está para aplaudir, está para pensar el tema e indicar cuando encuentra que no hay razones para hacer lo que se hace. Entonces, va a hacer mi caso. Como decía mi maestro en la Sorbona, Paul Ricoeur. El segundo nivel de acciones es, por ejemplo, materialmente, la cultura, aunque no parezca, es material, en el sentido de que es el contenido de la vida, es tener la memoria del pueblo y de su historia, no olvidar cómo llegamos a donde estamos y distinguirnos de los otros pueblos. Tenemos que conocer nuestra historia, pero no con metodología eurocéntrica, sino con una historia descolonizada de nuestro pueblo. Tenemos que darle una información de la economía, de la cultura, de su historia, de sus grandes obras estéticas. En la educación, miren, se habla de la reforma educativa. Ese es un momento de las instituciones materiales, porque hablan del contenido de la vida. Aquí podría hablar muchísimo, y es todo el tema de la pedagógica, todo el tema del uso de la propia lengua, de que los pueblos originarios no pierdan su cultura, ni pierdan su lengua. Y de ahí entonces la ambigüedad que puede hacer meterles en medio de sus selvas, como la amazónica, pero en este caso en Yucatán, instituciones tecnológicas como el ferrocarril, pero no realmente dirigidas por los mismos pueblos originarios. Entonces, no estar en contra de una gran obra, pero darle más participación a los indígenas que puedan trazar esas rieles por donde ellos creen más necesario, pensar dónde se sitúan las estaciones y la función de ese tren maya, que se ha hecho por los mayas. Entonces, que no tenga el nombre de maya y lo haga el capital extranjero o chino o quien sea, ¿no? Entonces, la cultura es un momento esencial, material e institucional. Aquí me podría extender, pero se me achica el tiempo. Ligado a las dos cuestiones anteriores, hay un nuevo campo material que se está manifestando como el más fundamental de todos, y es reciente. En el 1972, el matrimonio Meadow, varón y mujer, escribieron un libro pedido por el Club de Roma, 1972, hace 40 y tantos años. Se llamaba Límite del Crecimiento. Y fue la primera vez en la historia que en un gran libro macroeconómico se usó la computadora, que era un
aparatos enormes que ahora entran en un celular, pero al principio eran muy grandes porque eran muy primitivos. Pero aunque fueran primitivos, podía empezar a trabajar con 4, 5.000 variables y meter una variable y otra y 5.000 y empezar a combinarlas para ver, por ejemplo, en el tiempo, qué pasaba con el consumo del petróleo. Y entonces empezó a descubrir que la existencia del petróleo era X, pero iba a llegar un momento en que se llegaba al tope de la extracción y como es un bien no renovable, empezaba a declinar hasta desaparecer y no ver más petróleo. Y el hierro igual. Pero también empezaron a ver que la industria producía efectos negativos como el smog. Y este iba subiendo. Y llegaba un momento en que enrarecía de tal manera la atmósfera que empezaba un descenso en la reproducción de la vida. Y hicieron esquemas. Y ustedes lo pueden comprar, el librito, 100 pesos y pico, en el Fondo Cultura Económica. La humanidad nunca había imaginado qué podía pasar en un siglo próximo. La Tierra era inmensa, los océanos eran infinitos, todo era infinito. El mismo Marx dice, cuidado, el capital destruye la naturaleza y a la especie humana. Pero no lo pensaba como algo que se podía dar en un tiempo relativamente corto. Él murió en el 83, hemos cumplido un siglo. En el 2083 van a haber 2 siglos de la muerte de Marx y él no hubiera supuesto lo que está pasando. Entonces, mire el hueco de ozono que empiezan a entrar los rayos del espacio y ya no tenemos protección, porque ni sabíamos que había una caparazón de ozono que nos protegía. La vida misma había producido el oxígeno, que era tóxico, y empezó a respirar toxinas y vivir del oxígeno, que era una toxina. La vida misma hizo la atmósfera y normalizó la temperatura de la Tierra, que era mucho más grande o mucho menor, y poco a poco la vida sobre la corteza empezó a crear la atmósfera y se protegió y creó las condiciones del desarrollo. Eso hace 3.500 millones de años. Jamás hubiéramos pensado que íbamos a destruir eso. Parecía infinito. No, es bien limitada, porque cuando nosotros empezamos a producir miles de millones de toneladas y lo tiramos al mar, el mar al fin, que son los océanos, empieza a saturarse de plástico. Y si liquidamos ahora el 20% del Amazonas, liquidamos el 10% de la producción de oxígeno. Ya vamos a empezar a respirar peor. Y si seguimos así, vamos a tener 50% de oxígeno y entonces va a haber un problema. Entonces, la vida, que era fruto de lo que se llama Gaia. Gaia no es la Tierra, es la Tierra modificada por la vida. Y la vida hasta transforma la corteza terrestre. Hasta los minerales y parte de la corteza ya está siendo modificada por la vida. A 1.000, 2.000, 3.000 metros de profundidad hay petróleo que es fruto de la vida. Y entonces el ser humano es fruto de un proceso de la vida. Voy a insistir mucho en esto porque va a ser central. Esto lo plantean los ecologistas como un movimiento social más. Pero lo que pasa es que la economía creó como un capítulo secundario la ecología. Pero ahora se está invirtiendo. Ahora la economía se va a transformar en un capítulo secundario de la ciencia de las ciencias,
de ecología, que va a ser el horizonte de interpretación de la física, de la química, de la matemática y de todas las ciencias humanas, porque es la vida. Entonces, el campo material ecológico se transforma en un campo fundamental de la política, porque ¿quién va a poder tomar las grandes decisiones sobre el problema ecológico? Va a ser la política, va a ser en nombre de la humanidad. Se acabó la producción de plásticos no reabsorbibles, se acabó el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo tiene como criterio el aumento de la tasa de ganancia. Si algo me da ganancia, invierto. Si algo no me da ganancia, no invierto. Y eso es la racionalidad del sistema. Es racional, no que aumente la tasa de ganancia. Y si fuera racional, lo que aumenta la vida y la posibilidad humana de aprovechar la vida y no el aumento del capital, entraría en conflicto con el capital. El argumento es fácil, lo tengo en las 14 tesis, no, 16 tesis de economía política, todavía no llega nadie a la tesis 16, no hay comentarios, no hay lectores, la gente está viendo lo superficial, no va a la fondo. El tema es económico-político. La ecología y los verdes, Partido Verde, que en Alemania ahora ya es el segundo partido del país y va a ser el primer partido en todo el mundo político, porque la urgencia de la sobrevivencia no va a ser una cuestión posible, va a ser vida o muerte y a corto plazo. Los jóvenes tienen que enterarse de quién es la muchachita Gerta, que ha salido de su barquito y va a pasar posiblemente por México. Es una heroína del mundo futuro, una niñita de 16 años, y lo empezó a los 15. Fantástico. Y lo que dice es: acuso a las generaciones adultas del mundo destruidos que nos van a dejar a las generaciones futuras. Ese fue el tema de un gran filósofo, Hans Jonas, de la Escuela de Frankfurt, en un libro que se llama El principio responsabilidad. Somos responsables de la sobrevivencia de la vida en la Tierra y de la humanidad. Eso nunca había existido. Quiere decir que somos los primeros que lo planteamos. Entonces, ni Aristóteles, ni Tomás de Aquino, ni Kant, ni Hegel, ni Marx, ni Rawls, ni Schmitt, ni ningún teórico de la política dijo: el tema fundamental de la política es la afirmación de la vida. Ninguno. Era tan obvio que ni lo pensaban. Yo lo puse en el 98, en un diálogo que quería contarles contra un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, maestro Habermas, y de ahí me salió una ética material. Y entonces no hay otra, y menos en México. Ya van a ver cómo funciona. Miren cuál es el argumento. El capital, la empresa capitalista, produce para un mercado. En el mercado vende un producto, una empresa, cuando es igual a otros, cuando tiene menos precio. Porque tiene menos precio, la gente lo compra. Si tiene más precio, lo deja. Y la fábrica que produce un producto con más precio se cierra, porque en la competencia lo liquidó el que proponía menor precio. ¿Se entiende? Sí.
precio es la aparición en dinero de lo que tiene valor. El que tiene mejor tecnología produce el mismo producto con menos tiempo de trabajo, o es decir, con menos valor. Si yo produzco esta mesa con buenas sierras, con muchas maquinarias, un obrero hace 10 mesas por día. Si yo produzco con una sierra primitiva y el obrero produce una. Entonces, a las 10 mesas yo le puedo poner a cada uno el precio 10. Pero el que produjo una y los dos tenían un obrero, le tiene que poner mucho más porque produce una, tendría que ponerle 100. Pero aunque le ponga mucho menos, nunca va a poder ponerle 10. Y el precio que se impone es la media del valor. Entonces, un producto con mucha tecnología tiene menos valor, porque usa menos tiempo de trabajo. Y el que no tiene buena tecnología, usa en mucho tiempo. Entonces, el asunto es quién produce la mejor tecnología. Fue la revolución industrial siglo XVIII. La tecnología, dice Mario Bunge. ¿Alguno de ustedes estudió todavía el librito Método Científico de Mario Bunge? ¿Ninguno? Un libro grande. Era muy famoso en México. Ahora no, parece. Lo hizo. Bueno, Mario Bunge no tiene ni idea de economía, ni es un ideólogo de la economía, del capitalismo. Cree que es la ciencia teórica la que produjo la nueva tecnología en el siglo XVIII, la revolución industrial. No fue la ciencia, fue el mercado. Si usted no le ponía a la fábrica de mesas una mejor tecnología, usted producía mesas con mucho valor, mucho precio y la fundían en la competencia. Entonces usted necesitaba crear mejor tecnología. ¿Quién fue el que lanzó a Inglaterra? Ya China había comenzado antes, pero tampoco se sabe. La revolución industrial empezó en China antes que Inglaterra. Pero los ingleses lanzaban entonces, ¿quién hace una sierra tal para cortar? Y algunos se la ingeniaban para inventar. Y entonces, ¿quién puede mejorar la máquina tal? Y le salió la máquina a vapor. Y toda la revolución tecnológica lo produjo el producir en el mercado a menor